Nunca imaginé que un secreto oculto podría transformar mi vida en una búsqueda de felicidad. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Fue un lluvioso lunes por la mañana, el aire pesado y cargado de incertidumbre. Recibí una llamada. La voz al otro lado, entrecortada y temblorosa, decía que debía reunirme con mi madre. El nudo en mi estómago se apretó. Desde hacía años, sus silencios eran más inquietantes que sus palabras. Cuando llegué a su casa, me recibió con ojos hinchados. El aroma del café recién hecho, normalmente reconfortante, ahora parecía un simple recordatorio de lo que estaba a punto de perder. «Hay algo que debo contarte», susurró. Su voz temblaba, al igual que sus manos, que se aferraban al borde de la mesa. De repente, la habitación se volvió pequeña, el mundo exterior desapareció. Solo estábamos ella y yo, y el pesado aire que se interponía entre nuestras almas. Me senté, sintiendo el frío del metal de la silla calar mis huesos. Miedo. Esa fue la primera sensación. La segunda, confusión a medida que sus palabras comenzaron a vaciarse de sentido. «Todo este tiempo he ocultado un secreto», reveló, dejando caer una bomba que resonó en mi pecho. Su mirada evasiva me desgarraba, quería hundirme en sus ojos, pero el horror de la incertidumbre me mantenía alejado. ¿Qué podría ser tan devastador? Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Mi corazón latía con fuerza. La tristeza en sus facciones me hacía sentir culpa, como si ya no supiera a quién debía culpar. Ella, mi madre, la persona que me había enseñado a amar, tenía una vida oculta que rápidamente se convertía en un laberinto de secretos. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las paredes que solían ser un refugio. ¿Qué tipo de madre construye muros de silencio? Pero lo que había dentro de esos muros era aún más aterrador. Hombres, promesas incumplidas, un pasado que nunca imaginé que existía. Palabras se agolpaban en mi mente como un torrente desbordado, mientras ella hablaba sobre un hermano que nunca conocí, una historia de abandono. Me sentía atrapado en un torbellino emocional. Cada palabra que salía de sus labios era un eco de traiciones y sacrificios. «Debo decirte la verdad, mi amor», insistió, con un tono que me rompió. Pero antes de que pudiera seguir, la puerta se abrió de golpe. Era mi hermana, sin aliento y con ojos más grandes que nunca. «Tienes que escucharme. No es lo que crees». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. De repente, todo se sintió vacío. La revelación colgaba entre nosotras, un monstruo en la habitación que nadie se atrevía a nombrar. La tensión se apoderó del lugar, un silencio pesado y absoluto se cernía sobre nosotras, una realeza rota, un secreto olvidado y un futuro incierto. Mis manos temblaban. La confusión se convirtió en rabia, y la rabia en una búsqueda frenética de respuestas. Tal vez, solo tal vez, ese secreto podría transformar mi vida. Pero, ¿en qué dirección me llevaría? El eco de mi corazón resonaba en mi pecho, y mi mente daba vueltas en la maraña de posibilidades. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El aire en la habitación se tornó aún más denso. La expresión de mi hermana, una mezcla de ansiedad y determinación, me obligó a centrarme en ella. Sabía que las palabras que iban a salir de su boca podrían ser decisivas. Tienes que entender. No todo es blanco y negro. Lo que nuestra madre dice, no es solo un secreto, es una historia compleja, comenzó ella, su voz reverberando en la sala como un eco lejano. La intensidad de su mirada buscaba romper el suelo helado entre nosotros. No puedes solo ir a la casa de respuestas, sin escucharme primero. Hay tanto que hemos estado guardando. Por primera vez desde que entré, la rabia fue desplazada por un atisbo de curiosidad. ¿Qué más sabía? ¿Estaba ella al tanto de esta vida oculta? Aunque quería gritar y pedirle que se apartara del camino,
La idea de un nuevo fragmento de la historia me ató al lugar, como si un invisible hilo de desesperación me atara a su confesión. Ese hermano realmente no está perdido. Está justo aquí, dijo ella, y el mundo se detuvo. Lo hemos visto desde hace años, y no te lo dijimos porque pensábamos que era lo mejor. Sus palabras fueron como puñaladas que atravesaron mis pensamientos, y la habitación se convirtió en un hervidero de posibilidades. Una vida que había carecido de respuestas, contaba por una voz que lo había mantenido en secreto todo este tiempo. ¿Cómo puedes decir eso?, pregunté, intentando mantener un equilibrio entre la incredulidad y la esperanza. Dime dónde está. ¿Quién es? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ella respiró hondo, cada inhalación empujando a la superficie las emociones que la habían mantenido callada. Porque tenía miedo de lo que podría significar. No solo para ti, sino para todos nosotros. Creíamos que había una razón para mantenerlo alejado, la confusión se convirtió en un laberinto, y mientras la mente giraba en espiral, el pequeño destello de esperanza era difícil de ignorar. ¿Podía realmente tener una conexión familiar que nunca supe que existía? ¿Un hermano que, de algún modo, podría ser una parte de mí? Pero, al mismo tiempo, el miedo a que esa conexión se desvaneciera en sueños rotos también apareció como un fantasmal recordatorio. Escucha, continuó mi hermana con un tono firme. Te necesito que, cuando escuches lo que nuestra madre tiene para decir, mantengas tu mente abierta. Ella ha estado guardando este secreto por mucho tiempo y no todo lo que hizo fue por maldad. A veces, nuestras decisiones quedan marcadas por circunstancias que no entendemos. La mirada que compartimos en ese momento era la de dos almas que quizás, por primera vez, podían llegar a comprender el peso que cada una llevaba. Una había estado oculta por un océano de secretos, y la otra, ahogada en la angustia de la verdad no dicha. En un instante, sucedió algo inesperado, sentí una chispa de compasión hacia mi madre. Ella también había sido víctima de su propia historia. Está bien, murmuré. Quería creer que, con cada revelación, habría una oportunidad de unir las piezas de este rompecabezas emocional. Voy a escuchar. Mi hermana asintió, su expresión aliviada, pero con la cautela de quien carga un secreto más grande sobre sus hombros. Pero entonces, un sonido en la puerta nos hizo girar la cabeza. La llave giró en la cerradura. La llegada de alguien más podría descarrilar esto en cualquier dirección. De pronto, la puerta se abrió y un joven apareció, su rostro un salvavidas en medio del océano tumultuoso de emociones. Era un extraño, pero su expresión resonaba familiar. Perdón por interrumpir, dijo, y sentí que mis rodillas flaqueaban con la inminencia de otro secreto abriéndose paso. Soy Lucas, y creo que estamos conectados. El tiempo se detuvo una vez más. En un instante, el pasado y el futuro colisionaron de una manera que nunca podría haber anticipado. Quedé atrapado entre la búsqueda de mi historia familiar y las dudas que anidaban en mi corazón. ¿Podría este encuentro ser el camino hacia la verdad que anhelaba o, más bien, una nueva carga que llevar? La expresión de Lucas era una mezcla de confusión y esperanza. Observé cómo mi hermana abría la boca para hablar, pero las palabras no parecían querer salir. La tensión en el aire vibraba, como una cuerda tensada, y sentí que todos los latidos de mi corazón se sincronizaban con el silencio que se había instalado entre nosotros. ¿Te refieres al hermano del que hablamos?, pregunté, incapaz de contenerme. Lucas asintió levemente, su mirada profunda reflejando un sinfín de emociones. Por favor, cuéntame más. Es complicado, comenzó Lucas, sus manos nerviosas jugueteando con los bordes de su camiseta. He estado en contacto con tu madre, aunque no de la manera en que esperas. Ella me mencionó a alguien que no pensaste que existía. Mis pensamientos tambalearon, aturdiéndome con la rapidez de la revelación. ¿Qué quería decir con que estaba en contacto con mi madre? La frustración subió por mi espalda y me obligó a dar un paso hacia adelante. ¿Sabes dónde está, en realidad? No, mi situación es diferente. Lucas se reguló la tensión en la mandíbula. He sentido una conexión contigo desde que conocí a tu madre, una conexión que no puedo explicar. Como algo que une a dos mundos, el mío y el tuyo, pero no puedo obtener respuestas completos aún. Solo me dijo que había alguien que debía conocer. La desesperación se apoderó de mí de nuevo, girando como una tormenta interna. Todo este tiempo, había buscado respuestas, y de repente, Lucas,
un total extraño, sostenía una pieza crucial del rompecabezas que jamás había imaginado. ¿Y cómo se supone que puedo confiar en ti?, le pregunté, sintiendo como la rabia burbujeaba en mi interior, la misma rabia que había tenido contra mi madre, porque también me perdí en esta búsqueda, admitió, su voz más sincera de lo que había anticipado. Lo único que quiero es descubrir la verdad, al igual que tú. Mis manos temblaban mientras los pensamientos giraban como un torbellino. Ya no solo tenía que lidiar con las revelaciones de mi hermana, sino que un desconocido también estaba incrustado en mi vida, trayendo más preguntas que respuestas. La incertidumbre se cernía sobre mí con todo su peso. Mi hermana tomó un paso hacia Lucas y, con un gesto protector, le pidió, ¿y por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué has esperado hasta ahora? No podía. Temía que fuera demasiado arriesgado. Pero después de ver cómo estás aquí ahora, pensé que tal vez había llegado el momento. Lucas bajó la mirada, sus palabras eran un susurro, como si confesase un pecado. Además, no sabía si tú habrías estado listo para esto. El eco de sus palabras reverberó en mi pecho. ¿Estaba yo listo para esto? Y, sobre todo, ¿podría soportar el torrente de emociones que vendría al conocer a alguien tan esencial y al mismo tiempo tan lejano? Un hermano oculto, una parte de mí que existía en la sombra. La idea era más abrumadora que liberadora. ¿Crees que lo podamos encontrar?, murmuré, mis ojos fijos en Lucas. Él asintió, su determinación era palpable, y en su mirada encontré un indicio de esperanza. Pero al mismo tiempo, la duda se aferraba a mí como una sombra. Antes de que pudiera formular otra pregunta, mi hermana interrumpió. Algunas historias son complicadas. Quizás lo mejor sea reunirnos con nuestra madre primero. Necesitamos escuchar su versión. Esa decisión cayó pesada en la sala. La lógica me decía que tenía razón, que lo mejor sería escuchar a nuestra madre antes de correr hacia la verdad de este nuevo mundo. Pero, al mismo tiempo, un impulso hacia lo desconocido me susurraba que la conexión con Lucas era un camino que ya había comenzado a transitar, y cuando mi mente buscaba paz en la decisión, el sonido del teléfono interrumpió el momento. El timbre resonaba en la habitación, cortando la atmósfera que habíamos cuidadosamente construido. Miré a mi hermana y, en su rostro, vi un miedo que se parecía al mío. Era nuestra madre al otro lado de la línea. Contesta, dije, más un impulso que una orden. Necesitaba saber. Mientras mi hermana levantaba el teléfono, un frío escalofrío recorrió mi espina dorsal al comprender que cada una de estas decisiones nos llevaría hacia un destino que aún no podíamos ver. Lucas, mi hermana, y yo, había un hilo que nos unía. La historia apenas comenzaba, pero ya me sentía atrapado en la inminente revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Justo cuando mi hermana tomó la llamada, su expresión se congeló, y el color abandonó su rostro. ¿Qué? Fue lo único que pude escuchar, y en ese instante, supe que algo terrible estaba por revelarse. El silencio que siguió a la pregunta de mi hermana se sintió como un abismo. La tensión en el aire se hizo densa, como un manto pesado que amenazaba con aplastarnos. Me acerqué un paso, incapaz de alejarme. ¿Qué pasa?, le exigí en un murmullo, notando que incluso toser podía romper la fragilidad de aquel momento. Sus ojos se fijaron en mí, llenos de una mezcla de miedo e incredulidad. Ella dice que ha estado en un accidente, logró articular, su voz temblorosa como una hoja al viento. Que no puede hablar, que no puede estar aquí ahora. El mundo pareció desvanecerse por un instante. La respiración se me cortó, y el tiempo se estiró, cada segundo pulso en una agonía palpable. ¿Qué accidente? ¿Está bien? ¿Está herida? La avalancha de preguntas no cesaba. En la mente de cada uno de nosotros, la realidad se retorcía en sus propios límites. Lucas se acercó un poco más, buscando afianzarme con su mirada. Respira, dijo suavemente, como si esas palabras pudieran anclarme de nuevo a la razón. Sin embargo, el pánico brotaba en mis venas, un remolino de ansiedad y desasosiego. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no puede hablar? La rabia y el desconsuelo se enredaban en mi pecho. Sentía que el tejido de mi vida se deshilachaba bajo la presión de la incertidumbre. Ella no puede hablar porque está en shock. No tenía muchas respuestas, continuó mi hermana, su voz se hacía más firme, enfrentándose al desafío de ser portadora de malas noticias. Pero parece que también se siente asustada.
Quiere que la encontremos. La mención de buscarla de nuevo encendió una chispa en mi interior, pero junto a ella, la sombra de la traición también se cernía. Cada momento en el que había sentido su ausencia ahora parecía pesarnos más, como piedras atadas a nuestros pies mientras intentábamos nadar en un mar de confusiones. Mierda, todo está tan mal, murmuré, sintiendo el nudo en mi garganta. ¿Por qué no nos dijo nada antes? ¿Por qué ahora? Eso es precisamente lo que necesitamos saber, contestó Lucas, su voz firme. Si hay algo que tenemos que hacer, es buscarla. Descubrir qué pasó. No solo por nosotros, sino por ella. Mis pensamientos giraron en círculos y, por un momento, me sentí completamente abrumado. La idea de encontrarla, mientras lidiábamos con el impacto de las revelaciones sobre mi hermano, parecía una tarea imposible. Pero al mismo tiempo, la esperanza empezaba a asomar entre las grietas de mi desesperación. Era un hilo delgado, pero aún así, podía sentirlo. Si está en shock, podemos ayudarla, dije, más para convencerme a mí mismo que a Lucas o a mi hermana. Podemos ser un equipo. Juntos debemos encontrarla, y para eso necesitamos un plan, afirmó mi hermana, tomando la iniciativa. Si Lucas tiene información sobre su paradero, es posible que alguien sepa más. Podría ser nuestra única oportunidad. La determinación brilló en sus ojos, y aunque el miedo seguía acechando, también sentí que esa misma chispa del espíritu de la esperanza se encendía en mí. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el sonido resonó como un tambor en nuestra respiración tensa. ¿Quién será ahora?, pregunté, con impaciencia. Podría ser nuestra madre de nuevo, respondió Lucas, sus ojos fijos en mi hermana. Efectivamente, ella levantó el dispositivo con manos temblorosas. Sin poder contener la inquietud, respiré hondo. Cuando mi hermana contestó, su voz fue más firme. Hola, mamá. La respuesta, aunque solo se percibía a través de su expresión, prometía revelar más de lo que estábamos preparados para escuchar. Mientras permanecía a su lado, el sentimiento de que la vida que conocía se desvanecía comenzaba a manifestarse de manera incómoda. El eco de secretos, de verdades ocultas en los recovecos de nuestra historia familiar, se hacía cada vez más imposible de ignorar. Dime que no pasa nada tuyo, murmuré, deseando más que cualquier otra cosa que el universo me respondiera con una balanza equilibrada, en lugar de más caos. Una lágrima comenzó a rodar por la mejilla de mi hermana. Su mirada se oscureció, y lancé una súplica silenciosa al destino. ¿En verdad mereceríamos algo más que esta tormenta de revelaciones? Justo en ese instante, ella colgó el teléfono, y sus ojos, inundados de dolor, se encontraron con los nuestros. Ella dice que debemos tener cuidado, no solo por nosotros, sino porque hay cosas que deben quedarse en el pasado, susurró con un temblor en su voz. El peso de su frase resonó en la sala, y supe que estábamos al borde de algo peor que una simple búsqueda. La incertidumbre se transformó en un nuevo monstruo en el horizonte. El pronóstico ya no solo abarcaba una búsqueda de respuestas, sino un intento de entender la oscuridad acumulada en la historia familiar. Entendí que lo que habíamos comenzado a desenterrar podría cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz rota por la ansiedad. Significa que tal vez alguien no desee que encontremos esos secretos, respondió Lucas, y sus palabras, como una tormenta, estallaron sobre nosotros, dejando claro que la búsqueda por la verdad estaba destinada a ser mucho más complicada de lo que habíamos imaginado. Mi corazón latía desbocado. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por el conocimiento de quiénes éramos? La historia apenas comenzaba, y ya nos encontrábamos navegando entre la esperanza y el miedo, con cada respuesta arrastrando consigo preguntas aún más profundas. La tarde se había convertido en una trampa de sombras. La luz se desvanecía lentamente, como si el sol también supiera que cada rayo que se alejaba traía consigo el mismo peso de nuestras preocupaciones. La noticia de mi madre había dejado el aire cargado, y el silencio entre nosotros se sentía más abrumador que nunca. Necesitamos movernos, dijo mi hermana de repente, rompiendo la parálisis que nos había envuelto. Su determinación se manifestaba en la firmeza de sus labios. Si hay algo más que debamos saber, debemos encontrarla antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté, aunque ya presintiendo lo que podría significar. Ella no contestó, sus ojos escudriñando la oscuridad que comenzaba a invadir la habitación. No lo sé. Pero tengo una sensación de que el tiempo se nos escapa.
Lucas se acercó a ella, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Podemos hacer una lista de posibles lugares donde podría estar. Necesitamos ser estratégicos. Mientras ellos comenzaban a murmurar algunas ideas, mi mente se encontraba en una lucha interna. La confusión mezclada con la desesperación creaba una tormenta en mi pecho. ¿Cómo podíamos buscar a alguien que estaba atrapado entre secretos que no nos pertenecían? El monumento de nuestra vida familiar se desmoronaba, y ya no era solo una búsqueda, sino también un viaje para desenterrar verdades que tal vez debían quedar enterradas. ¿Y si no la encontramos?, murmuré, incapaz de desligarme de mis peores temores. ¿Y si hay algo de lo que no podamos escapar? Las palabras se deslizaron de mis labios sin querer, invocando la posibilidad de un futuro oscuro, encadenado por lo que aún no sabíamos. Mi hermana me miró, y en su expresión vi un destello de comprensión. No podemos pensar así. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Ella necesita de nosotros, y aunque enfrentemos algo que no entendemos no podemos rendirnos. Ella quiere saber la verdad también, agregó Lucas, mirando atentamente a mi hermana. Pero deberíamos hacerlo juntos. Sin secretos de nuestra parte. Su palabra secretos me hizo estremecer. ¿Qué tal si nuestros propios secretos estaban entrelazados con los de ella? La lealtad familiar había sido nuestra bandera hasta ahora, pero la posibilidad de que estuviéramos ocultando algo de nosotros mismos me hizo cuestionar todo. Decidí que no me quedaría al margen. Tengo que ir a ver a Tania, digo de repente, con más determinación de lo que sentía. Ella era la amiga más cercana a mi madre, y tal vez conocía algo que podría servirnos. Lucas arrugó el entrecejo. En este momento, eso puede no ser seguro. Esa llamada que recibió te preocupa. ¿Y si ella supiera algo sobre lo que está pasando? Podría ser peligroso. No tengo tiempo para esperar a que alguien más decida lo que es seguro, respondí con una rabia que me sorprendió. No puedo quedarme aquí sintiéndome impotente mientras ella nos necesita. No quiero perderla. Un silencio denso llenó el espacio entre nosotros. La tensión de mi decisión flotaba en el aire. Entonces, para mi sorpresa, mi hermana asintió. Está bien. Si eso es lo que crees que debemos hacer, entonces iré contigo. No puedo dejarte ir solo. El roce de sus manos interlazándose con las mías brindó un leve consuelo en medio de la tormenta. Nos enfrentaremos a lo que venga, juntos. La súplica en su voz resonaba en mi pecho. Lucas suspiró, finalmente cediendo. Entonces no hay tiempo que perder. Ustedes vayan a ver a Tania y yo me encargaré de buscar entre las redes de contactos. Veré si puedo encontrar algo de información adicional. Su lealtad, aunque silenciosa, me hizo sentir un roce de gratitud. Mientras me dirigía hacia la puerta, me detuve e hice una pausa, sintiendo que un capullo de vulnerabilidad se desarrollaba en mi interior. Gracias. Está bien que haya un camino incierto, solo espero que podamos salvar a mamá. A pesar de toda la claridad que deseaba tener en mi mente, el miedo persistió como un eco. Mientras nos dirigíamos a la calle, la noche se cernía sobre nosotros, oscura y presagiando lo desconocido. Con cada paso que dábamos, la posibilidad de que antiguos secretos reaparecieran crecía como una sombra que nunca se va. Con el corazón latiendo al unísono de la incertidumbre, me pregunté qué tan lejos estaríamos dispuestos a llegar. Así fue como nos abrimos camino a la oscuridad, y con el aire helado llenando nuestros pulmones, avanzamos hacia Tania, con el anhelo de respuestas, deseando que el amor pudiera burlar todas las dificultades. Sin embargo, cuando llegamos a su puerta y mi hermana tocó el timbre, una sensación de inquietud se apoderó de mí. No fue solo el misterio de lo que íbamos a desenterrar, era la inquietante sensación de que, en algún momento de nuestro viaje, quizás no todos volviéramos. La puerta se abrió lentamente, y Tania aparecía en el umbral, su rostro pálido iluminado por la luz tenue de su hogar. Sin embargo, lo que vi reflejado en sus ojos era más desolador aún que lo imaginado, una mezcla de reconocimiento y miedo absoluto, como si ya supiera que lo que estábamos a punto de preguntar podría sacudir los cimientos de nuestra familia para siempre. La puerta se abrió por completo, revelando a Tania en un estado que ni en mis peores pesadillas habría anticipado. Parecía despojada de su habitual brillo, con ojeras que ahondaban la seriedad de su semblante. El silencio entre nosotros se volvió tangible, un hilo tenso que podría romperse con la más mínima palabra. Tú, comenzó a decir,
pero rápidamente se detuvo, como si fuera incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Miró a mi hermana y luego a mí, con su pecho levantándose y cayendo de manera rítmica, en un intento de abrazar la presión de un momento que se sentía ya cargado de implicaciones. «Tania, ¿podemos entrar?», preguntó mi hermana, su voz temblando ligeramente. «Necesitamos hablar contigo sobre nuestra madre». Tania asintió lentamente, abriendo un poco más la puerta para dejarnos pasar. El interior de su hogar estaba sumido en una penumbra que reflejaba el estado de su alma. Una suave luz de la mesa iluminaba fotografías de su familia que decoraban las paredes, risas congeladas en el tiempo, una perspectiva bien distinta de la que nos enfrentábamos en el presente. Nos sentamos, cada uno en un borde del pequeño sofá, mientras Tania se acomodaba un poco más lejos, como si hubiese un abismo que nos separaba. Un momento de silencio se instaló nuevamente, exacerbando las emociones a medida que pesaba cada palabra sin pronunciar. «Antes de que me digan lo que quieren, debo advertirles que he estado recibiendo mensajes extraños sobre su madre», finalmente confesó Tania, sus ojos vacilantes. «No sé cómo, pero creo que alguien la está buscando. O tal vez estaba involucrada en algo que no debería haber sido parte». Las palabras le cayeron sobre mí como una lluvia de hielo. La idea de que nuestra madre pudiera haber entrado en un mundo oscuro y peligroso era aterradora. Pero mientras la incredulidad y el miedo enclaustraban mis pensamientos, un destello de intuición comenzó a nacer. «¿Qué tipo de mensajes?», cuestioné, obligando a mi voz a que sonara firme, a pesar de que me sentía como un niño asustado enfrentándose a un monstruo. «Llamadas a deshoras, correos de cuentas extrañas». Al principio pensé que era una broma. Pero después de recibir varios de ellos me di cuenta de que había más detrás de lo que parecía. Ella estaba asustada, y eso me asustó a mí también, explicó Tania, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. «¿Por qué no lo dijiste antes?». La frustración se deslizó en mi voz, brotando de un néctar amargo. Podríamos haber hecho algo, no era mi lugar intervenir. No quería introducirme en su vida, pero ahora veo que todo esto puede ser más serio de lo que imaginaba. Retorció sus manos nerviosamente, su voz temblorosa. «¿Cómo pudiste no decirnos nada?», replicó mi hermana, un tono de reproche asomando en sus palabras. La mirada de Tania se tornó triste, su vulnerabilidad surgiendo con el desbordamiento de lágrimas. «No estaba segura de que ustedes quisieran saber. A veces las cosas son más complicadas, y guardar secretos es más fácil que abrir una puerta que no debería haberse cerrado». Me sentí como atrapado en la espiral de secretos que nos rodeaba, y de repente, el temor a la verdad se desbordó, arremetiendo contra las barreras que había levantado en mi mente. Era evidente que este camino no sería sencillo, ni todo blanco y negro. Tania era parte de este laberinto, pero al mismo tiempo, necesitaba de nosotros para darnos claridad. Si nos iba a guiar, debía abrir su corazón. «Tania, por favor, ¿qué sabes?», supliqué, consciente de que cada palabra pronunciada ampliaba el círculo de confianza y vulnerabilidad que necesitábamos establecer. Sé que ella temía algo. La expresión de Tania se tornó sombría. «Verán», habló de una sombra. Un pasado que había intentado olvidar. Mencionó a alguien que la acosaba y siempre recibía advertencias sobre mantenerse alejada. Algo sobre un error que había cometido y escribió todo esto. Pero no sé más. Solo puedo decirles que hay gente a la que no les gusta que ella vuelva a aparecer. Entre esa hablaba sobre una familia de sombras que parecía ejercitar una extraña fascinación con el pasado de ella. Mis entrañas se retorcieron ante sus palabras. La idea de que nuestra madre estuviera junto a alguien que representaba un peligro me hizo temer por su seguridad y cuestionar su fuerza. Era como si se fuese arrastrando hacia un abismo del que no podía salir. «Familia de sombras», repetí, buscando comprender el vínculo de lo que Tania estaba compartiendo. «¿Cuál es su relación con nosotros?». Ella bajó la mirada, perdida en un mar de recuerdos no pronunciados. «No puedo decírselo ahora. Me temo que si les digo más, eso podría ponerlos a ustedes en peligro. Sus vidas están entrelazadas de una manera que aún no comprenden, y no debe ser revelado sin pensarlo bien». Una mezcla de angustia y confusión se apoderó de mis pensamientos. Las revelaciones eran como piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. No podía enfrentar la incertidumbre, pero me aterra la posibilidad de que este pasado interrumpido pudiera arrastrarnos hacia la oscuridad. «Tania, tenemos que saber».
La desesperación se hizo notar en cada sílaba. ¿Dónde podemos encontrar a mamá? ¿Cómo podemos ayudarla? La incertidumbre dibujaba un camino en su corazón. Hay un encuentro esta semana, murmuró Tania, su voz ahora un susurro. Cerca de la cabaña del lago, será un punto de reunión para aquellos que buscan respuestas. Pero será peligroso. Ellos no perdonan a los que se interponen en su camino. El aire estaba impregnado de una mezcla de miedo e impulsos intrépidos al entrar en un mundo que había permanecido oculto. Mientras la imagen de nuestra madre aparecía en mi mente, la necesidad de salvarla dominaba mi ser. Vamos a hacerlo, declaré con toda la fuerza que podía reunir. Haremos lo necesario para encontrarla, sin importar lo que sea. La mirada de Tania se volvió profunda y cargada de dolor. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un estruendo repentino irrumpió desde la calle. Un coche se detuvo en seco a pocos metros de la casa, las luces brillantes atravesando la ventana, iluminando la habitación de una manera abrupta. La expresión de Tania se transformó, volviéndose el reflejo del miedo absoluto. «Debemos escondernos», exclamó con voz apresurada, como si algo inminente estuviera a punto de romper la puerta de nuestra verdad. El tiempo se detuvo por un instante mientras nos lanzamos detrás del sofá. Latidos resonando como tambores en nuestras sienes. En la penumbra desbordante, temí que los secretos que llevábamos en nuestro interior se volvieran un estanque implacable, y que la cabaña del lago se convirtiera en el escenario de un enfrentamiento donde los fantasmas del pasado determinarían nuestro presente. Seríamos capaces de enfrentarnos al abismo y rescatar a nuestra madre, o quizás también terminaríamos sumergiéndonos en la sombra. El aire se volvió pesado a medida que la puerta de Tania se estremecía, y esperé, aterrado, la revelación que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Un golpe resonó en la puerta, violento y contundente, como un latido de muerte anunciando manos siniestras. Las luces externas eran un faro en la oscuridad que apenas podía soportar. Mi corazón se perdía entre la ansiedad de la situación y la necesidad urgente de proteger lo que aún teníamos. «Ten cuidado», susurró Tania, aún detrás del esquema de sombras que nos rodeaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Era evidente que el terror estaba íntimamente ligado a todo lo que había hecho y a las decisiones que debía tomar. Un segundo golpe resonó y escuché unas voces hoscas desde el exterior. No podía distinguir las palabras, pero la desesperación en la ejecución sugería que lo que buscaban no era un simple saludo. «Quiero que sepan que las personas involucradas en esto son astutas. Si han llegado hasta aquí, significa que estamos en un momento crítico», dijo Tania, su voz temblando. «Quizás sea bueno que nos ocultemos y esperemos a que se vayan». La idea de estar acurrucados en el sofá, como ratones en la trampa, no era lo que quería, pero la adrenalina, la angustia y la incertidumbre dictaban que había que seguir la primera regla de supervivencia, permanecer a salvo. Los murmullos se hicieron más claros. «No podemos dejar que se escapen. Hay que encontrarlas», se escuchó. Esa frase se instaló en mi pecho como un puño, apretando mi respiración. ¿Quiénes eran? ¿Por qué había tanto fervor en su búsqueda? La respiración se volvió más entrecortada a medida que las sombras danzaban sobre las paredes. La sensación de estar en un campo de batalla, con cada golpe y cada palabra como un balazo, inundaba todo. Miré a mi hermana y vi el mismo terror reflejado en su rostro. «No vamos a dejar que nos atrapen», afirmé, pero la convicción en mi voz se retorcía, luchando contra el miedo. Sabía que lo que estaba en juego era algo mucho más grande que nosotros. Era nuestra vida. Nuestra familia. Y la posible salvación de nuestra madre. «Hay un camino por la parte de atrás, un sendero entre los árboles», dijo Tania, obligándose a mantenerse en calma. «Nos llevará lejos de aquí. Tal vez podamos encontrar un lugar seguro para pensar». Sin tiempo que perder, asintiendo en silencio, cada uno de nosotros comenzó a deslizarse hacia la salida trasera. La casa era como una concha que se cerraba sobre nosotros, su forma tangible contrastando con la inminente amenaza que acechaba por fuera. Cuando finalmente llegamos a la puerta trasera, Tania hizo una pausa y miró hacia nosotros. «No puedo ir con ustedes. Están buscando a mi madre también. Debo estar preparada para su regreso. Si me encuentran con ustedes, podría ser peligroso». La súbita necesidad de impedir que se quedara resonó fuerte en mi pecho. «Tania, no puedes. Si ellos están detrás de nuestra madre, están detrás de ti también». Pero ella ya había hablado demasiado.
Esto no se trata solo de mí, sino de lo que ustedes deben hacer. La familia de sombras no perdona a nadie que cruza sus caminos. Corran. No dejen que los atrapen. El sonido de pasos se acercaba, y un murmullo me hizo ver la desesperación en los ojos de mi hermana. ¿Qué haremos si no contamos contigo? Las lágrimas comenzaron a brotar en la mirada de Tania, y mientras asintió, las luces de la calle iluminaban su rostro, revelando lo que había estado oculto, un profundo resentimiento mezclado con el amor que todavía sentía por nosotros. Siempre estaré con ustedes, aunque no me vean. Ustedes son mi esperanza. Sin más tiempo, atravesamos la puerta, sintiendo el aire fresco y gélido chocar contra nuestra piel. Corrimos hacia el sendero, entre sombras que parecían moverse en la oscuridad. Espinas de ramas acariciaban nuestros brazos a medida que nos adentrábamos en el bosque, el terreno irregular haciéndonos tropezar. El murmullo del bosque parecía un eco angustiante de nuestras dudas. Mantener a nuestra madre a salvo significaba enfrentarse a lo desconocido, arrastrarnos por senderos malditos, vivir entre secretos que nunca debieron ser descubiertos. Finalmente, cuando el sonido de los pasos en la casa se desvaneció, encontramos un pequeño claro. Las estrellas filtraban su luz a través del dosel de las hojas, ofreciendo un refugio de esperanza en un mundo lleno de sombras. Nos detuvimos, y por un momento el silencio fue un bálsamo para nuestras almas rotos solo por nuestras respiraciones agitadas. Necesitamos un plan, dijo mi hermana, su mirada fija en el horizonte, como si buscara respuestas entre las estrellas. No podemos hacer esto sin saber más. De pronto, sentí la necesidad de compartir la única idea que había brotado en mi mente. Tania mencionó que había un encuentro cerca de la cabaña del lago. Podríamos buscar pistas allí. Quizás alguien sepa dónde está mamá. La seriedad de mi propuesta cargó el aire, pero la chispa de una esperanza renovada brilló en los ojos de mi hermana. Es un riesgo, pero es nuestra única opción. No podemos quedarnos inactivos, murmuré, decidido a avanzar. Pero en lo más profundo, sabía que cada paso que di hacia esa cabaña también acercaba mi corazón a la oscuridad que acechaba. La cabaña del lago se erguía ante nosotros como un reflejo de lo que también podría ser nuestra perdición. Mientras nos movíamos hacia la luz del faro que titilaba entre los árboles, un escalofrío recorrió mi espalda. Porque en el fondo, no sabía si ir a la cabaña sería solo un paso en la dirección equivocada o quizás el inicio de un viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. Las palabras de Tania resonaban en mis oídos. La familia de sombras no perdona, y con cada paso que dábamos, sentía que la sombra se hacía más densa. ¿Buscar la verdad era realmente la solución, o estaba despertando a los demonios que nos acechaban en cada rincón? Nuestras decisiones nos llevarían a la cabaña, pero también nos empujarían al corazón del misterio. El eco de una promesa mental resonó en mí: haría lo que fuera necesario para desentrañar la verdad y traer de regreso a nuestra madre. Todo al mismo tiempo, el viento cambió, trayendo un susurro helado que hizo que un escalofrío corriera por mi cuerpo. Están más cerca de lo que creen, resonó en mi mente, mientras el bosque a nuestro alrededor se oscurecía más. La búsqueda por la verdad parecía abrirse frente a nosotros, y con ello, el abismo. Mientras nos adentrábamos en el bosque, el aire se volvía más denso y el silencio parecía estar cargado de secretos. Cada crujido de las ramas, cada movimiento de una sombra, hacía que mi corazón latiera desbocado, recordándome que estábamos a merced de algo mayor que nosotros, un juego del que no habíamos elegido ser parte. Llegamos al lago, cuyas aguas oscuras reflejaban la luna llena como un espejo, difuminando los contornos de la realidad. La cabaña se alzaba a la distancia, silenciosa pero imponente, como un guardián que esconde viejas historias entre sus muros de madera desgastada. Un escalofrío me recorrió al recordar las palabras de Tania, las advertencias embebidas en su tono lleno de preocupación. Aquella familia de sombras no era un mito, era una terrible realidad, y estábamos a punto de burlarnos de su dominio. ¿Y si ellos están aquí?, preguntó mi hermana, sus ojos escudriñando las sombras en torno a la cabaña. Su miedo me caló hondo, pero también encendió una chispa en mi interior. No podíamos retroceder. La búsqueda que habíamos comenzado debía ampliarse en este nuevo territorio. Debemos averiguar si hay alguien dentro, propuse, mi voz baja y firme, aunque mi conciencia se debatía entre el deber y el temor. Sigilosamente nos acercamos a la puerta de la cabaña, alertas ante cualquier sonido que pudiera delatarnos. Al empujar la puerta, un chirrido resonó, como una advertencia de los secretos que se albergaban en su interior. El aire se sentía frío y pesado,
cargado de la historia de aquellos que habían cruzado su umbral antes que nosotros. Dentro, los muros estaban adornados con retratos en blanco y negro de personas que parecían observarnos. Sus ojos vacíos y desprovistos de vida sin duda guardaban el peso de muchos relatos no contados. ¿Estás seguro de que quiero estar aquí?, mi hermana murmuró, sus dedos apretando el borde de su abrigo. La vulnerabilidad en su voz me recordó que no era solo nuestra madre lo que buscábamos, sino también una respuesta a todas las preguntas que atormentaban nuestros corazones. Moviéndome con cuidado, detecté un rastro de luz que se filtraba bajo una puerta en la parte trasera. Debemos ir allí. Quizás alguien nos pueda ayudar, dije, aunque un nudo se formó en mi estómago. La idea de encontrar ayuda también podía significar un encuentro con la familia de sombras, y ese pensamiento me atenazó. Cuando llegamos a la puerta, antes de abrirla, un eco de conversación llegó a nuestros oídos, distorsionado pero claro, lleno de nerviosismo y urgencia. No pueden conseguirla. Necesitamos encontrar la fuente. Si la perdemos, lo perderemos todo, decía una voz grave. Una chispa de reconocimiento se encendió dentro de mí. Había algo familiar en esa voz, algo que me despertó alarmas en la mente. Esa voz, comencé, con la duda arrastrándose en cada sílaba. No es papá, interrumpió mi hermana con un susurro. La incredulidad y la esperanza chocaron en mi interior. ¿Papá? Después de tanto tiempo, después de todo lo que habíamos vivido, ahora, en medio de este caos, podía ser él. ¿Qué hacemos?, pregunté, el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Tenía que decidir. Ir a buscarlo significaba arrojarme a un abismo del que no podía asegurar que regresaría. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué están hablando? Su voz temblaba igualmente, reflejando la fragilidad de nuestras circunstancias. La angustia se mezclaba con la adrenalina. Algo en la conversación era perturbador. Iremos a la puerta y preguntaremos, respondí, sintiéndome más decidido. Si hay una oportunidad de traer nuestra familia de vuelta, vale la pena el riesgo. Pero en el fondo sabía que aquella decisión podría llevarnos a un entuerto más grande del que estábamos preparados para enfrentar. Con cada paso que daba hacia la puerta, una sombra invisible se cernía sobre nosotros, envolviendo nuestra esperanza en una capa delgada de desconfianza. Justo antes de cruzar el umbral, una ráfaga de viento helado nos hizo tambalear, susurrando advertencias en un idioma antiguo que nunca llegué a comprender del todo. Cruzamos, y los rostros de los dos hombres que estaban allí nos miraron de inmediato. Mis ojos se encontraron con los de él, mis recuerdos inundándome como un torrente. La última imagen que tenía de aquel rostro, una mezcla de amor y tristeza, se desvanecía en la confusión que ahora ocupaba el lugar. ¿Qué estáis haciendo aquí?, preguntó él, y el miedo en su voz fue todo lo que necesité para saber que no solo estábamos a punto de descubrir verdades que habían permanecido ocultas, sino que, tal vez, también estábamos a punto de desatar un infierno del que no podríamos escapar. Aquel breve instante de reencuentro se convirtió en una tormenta de emociones intensas, y la verdad temida se materializaba en la habitación. Entre recovecos y secretos, la familia de sombras no solo amenazaba nuestra existencia, sino que también estaba ligada a la historia de nuestra propia sangre. Papá. La voz de mi hermana se alzó, mezclando enojo y dolor. ¿Por qué no viniste a buscarnos? ¿Qué está pasando? En ese momento, comprendí que la búsqueda no solo se trataba de encontrar a nuestra madre, sino de enfrentar demonios más profundos, los que llevábamos dentro y los que acechaban más allá de la puerta. Y entre toda esa oscuridad brotaba un nuevo cuestionamiento. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para proteger a aquellos que amamos? La intensidad del silencio que se sucedió tras su pregunta fue ensordecedora. Mi padre, al que por tanto tiempo había considerado una figura mitológica, un eco de lo que había perdido, ahora estaba delante de nosotros, y con su presencia traía no solo alivio, sino también una avalancha de nuevas preguntas. Su mirada, siempre intensa, estaba llena de un miedo palpable que me conmovió y atemorizó por igual. Es complicado, respondió, sus manos temblando ligeramente mientras luchaba por decidir cómo empezar. No sé cuánto tiempo tienen aquí, pero nosotros tratamos de protegeros. ¿Protegernos de qué?, inquirió mi hermana, ahora casi a un paso de hacerle una pregunta visceral que sabía que llevaba guardando desde que mamá desapareció. ¿De qué hay que protegernos? La confusión comenzó a transformarse en desesperación, una mezcla de emociones que calaban hondo. Miré a mi hermanita y sentí la necesidad de ser fuerte por ambos,
pero no sabía si estaba listo para recibir la verdad completa. De ellos. Él apuntó hacia la oscuridad como si los fantasmas pudieran emerger en cualquier momento. La familia de sombras. Lo que está en juego es más grande de lo que pensáis. Ellos quieren más de lo que os podáis imaginar, y han estado siguiéndonos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esas palabras resonaron con una inquietante familiaridad. Mi madre siempre hablaba de sombras que acechaban, pero nunca supe si era un símbolo de su fragilidad mental o una realidad palpable. ¿Pero por qué no viniste a buscarnos? ¿Por qué te quedaste aquí? Mis palabras salieron en un susurro casi suplicante. Él se encogió de hombros, su expresión llena de tristeza y arrepentimiento. No podía arriesgarme a perderos. No sabía si podríais soportar lo que esta familia representa. La oscuridad te consume. Debí haberlo hecho de otra manera, pero mis decisiones eran limitadas, y hay cosas que no puedo contar. Miedo y traición asomaron a la superficie. El dolor de su ausencia y la frustración de no haber tenido respuestas crearon un torbellino en mi pecho. ¿Y mamá? ¿Dónde está ella? La voz de mi hermana tembló, llenando el aire con una dosis de pánico. Ella es un objetivo. No todos estamos a salvo. Pero no podemos quedarnos aquí, debemos encontrarla, y más que eso, debemos descubrir qué es lo que ellos quieren de nosotros. Mi mente rebosó de preguntas mientras las palabras de mi padre resonaban en mi interior. La idea de que nuestra madre fuera uno de sus objetivos pesaba como una piedra en mi alma. ¿Qué tipo de poder tienen? ¿Qué nos quieren hacer? Nadie está a salvo en este juego, dijo el otro hombre, cuyos ojos oscurecidos reflejaban parte de la desesperación del lugar. Están buscando algo que solo ustedes tienen. Su luz. La conexión que tienen con su madre. Desconcertados, miramos hacia mi padre. Un silencio incómodo se apoderó de nosotros, llenando el espacio con la gravedad del momento. Entonces, ¿quieren nuestra luz?, murmuré, intentando captar la esencia de lo que se estaba diciendo. Era un concepto tan extraño y surrealista que parecía casi infantil en su naturaleza, pero lo que se enmascaraba tras sus palabras era aterrador. Puede ser que Mam esté en peligro porque somos sus hijos, exacto. Las respuestas de él me golpeó como un rayo. Pero hay más, el tiempo se agota. Y, para empeorar la situación, he cometido un error que podría costarles caro. La culpa en su mirada vislumbraba una historia oculta, un conflicto que aún no estábamos preparados para enfrentar. ¿Qué has hecho? La pregunta salió como un grito. Detrás de su angustia había un impacto aún mayor, un fenómeno que cada segundo se volvía más tangible, incluso en su vaguedad, se irguió ante nosotros, con una determinación que era casi visible. Debemos unir todas nuestras fuerzas e ir tras ella, pero no debemos dejar que nos encuentren. Hay secretos en esta cabaña, cosas que pueden ayudar, pero no son seguras. El peligro sigue acechando, mis pensamientos giraban, cada uno trayendo consigo una nueva ola de ansiedad. ¿Cómo podemos confiar en ti después de todo este tiempo?, preguntó mi hermana suavemente, su voz quebrándose como si también su propio mundo se desmoronara. Él dio un paso al frente, y por un momento vi al hombre que una vez fue nuestro padre, temeroso pero resuelto. Tenéis que confiar en mí porque no hay otra opción. Nuestra vida, enfrente de todo esto, depende de nuestra unión. Recordé entonces la historia de la familia, esos relatos que se contaban en voz baja, historias que acababan abruptamente. Ahora estaba claro que no era solamente una batalla entre el bien y el mal, sino entre la luz y la sombra, en sus formas más primarias y básicas. Un impulso de proteger lo que quedaba de nuestra familia me llevó a aceptar. Está bien, papá. Te creeremos, pero debemos actuar rápidamente. A medida que estas palabras salieron de mi boca, el viento arremetió nuevamente, enviando un escalofrío helado por la cabaña. La estrecha conexión que desarrollamos se sentía frágil como la hilos de una telaraña, y momentáneamente la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejando claro que la familia de sombras estaba más cerca de lo que pensábamos. ¿Qué fue eso?, preguntó mi hermana, elevando su mirada hacia la entrada, luchando por encontrar la valentía en esta desoladora realidad. Estaba claro que aquello que temíamos era más que solo seres de la sombra. Estábamos en medio de un juego que nunca comprendimos del todo, y con cada decisión nos adentrábamos más en su decisión. Cada paso que dábamos podía ser el último, pero en el fondo, la búsqueda por la verdad, por la unión y por la esperanza seguía convenciéndonos de que había algo más grande en juego. Prepárense, dijo mi padre,
Lo que está por venir definirá no solo nuestro destino, sino el de aquellos que amamos. El aire estaba cargado de tensión mientras nos deteníamos en el umbral de la puerta trasera de la cabaña, preparándonos para dar el paso más importante de nuestras vidas. Con el corazón acelerado, sentí que cada latido resonaba en el silencio, marcando el compás de la incertidumbre que nos envolvía. Mi padre nos miró, su rostro un mapa de emociones contradictorias, y mientras sentía su angustia, la mía se acumulaba, presionando como un peso sobre mi pecho. El recuerdo de mi madre, de su calidez, se entrelazaba con la ominosa sombra de la familia que acechaba. Esto podría salir muy mal, dijo. Su voz era un susurro grave, pero en ella había un matiz de esperanza. Pero debemos actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Me volví hacia mi hermana, sus ojos llenos de un temor que nunca debía haber visto en ella. Estamos juntos en esto, le prometí, sin poder disimular el temblor en mi propia voz. Ella asintió, nuestra unión el único refugio en medio de esta tormenta. El viento silbó, arrastrando un resquicio de frío que se infiltró en mis huesos mientras cruzábamos la puerta hacia la penumbra. Al mirar atrás, supe que no había retorno. Lo que salía de la cabaña no eran solo mis pasos, sino el eco de generaciones atrapadas en un ciclo de secreto y miedo. Y en ese instante, comprendí que la verdad sobre mi madre y sobre nosotros, no solo necesitaba ser descubierta, debía salir a la luz. Caminamos en silencio, el sendero iluminado únicamente por la tenue luz de la luna. A medida que nos adentrábamos en el bosque, los árboles se alzaban como guardianes sombríos, sus siluetas angustiantes creando sombras que nos acompañaban. Entonces, de repente, se escucharon voces a lo lejos, y el palpitar de mi corazón se aceleró aún más. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mi hermana, su voz temblando como un susurro en la noche. La respuesta se me escapó, pero una intuición se apoderó de mí. No podíamos huir, ya no. Debemos encontrar a mamá. Ella nos necesita, dije con una determinación renovada. El camino se bifurcó, un sendero a la izquierda, más oscuro, y otro a la derecha, más despejado. Las voces se acercaban, y la adrenalina corrió por mis venas. Miré de reojo a mi padre. ¿Cuál camino, papá? Siempre a la derecha. Es más seguro, respondió, su mirada intensa, pero había un destello de inseguridad oculta. Opté por la ruta que él eligió, pero en el fondo, sabía que la elección estaba marcada por un miedo compartido. A medida que avanzábamos, el silencio de la noche se rompió súbitamente. Las voces se hicieron más claras, formando un mosaico de confusión y desesperación. El corazón me latía en la garganta. Pero en medio del caos y la confusión, la voz de un hombre resonó entre la multitud. No podemos dejar que escapen. El terror se apoderó de nosotros. Estábamos siendo perseguidos. Las sombras, que ya pesaban más que el alma, parecían cobrar vida a nuestro alrededor. La panza de la tierra comenzó a hacerse más inestable, y empujados por la urgencia, corrimos con la fuerza de quienes aún no saben si el futuro les pertenece. Llegamos a un claro, y ahí, entre la densa negrura de los árboles, encontré un resplandor familiar. Era un faro en medio de la tormenta. La presión del pánico fue sustituida por una chispa de esperanza. Una cabaña en la distancia, aunque destartalada, prometía respuestas. A la cabaña, grité, arrastrando a mi hermana. El pánico se contagiaba y, a medida que nos acercábamos, las sombras comenzaron a dispersarse. La puerta se abrió con un chasquido que reverberó en el aire. Y ahí, en medio del polvo y la penumbra, encontré a mamá, su mirada perdida pero intensamente familiar. Su presencia me golpeó como un torrente de emociones. Mamá, grité, y mi voz trazó un hilo de conexión que cortó la distancia entre nosotros. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y dolor. No debieron venir, murmuró, el temor en su voz aún palpable. Es más peligroso de lo que imaginan. Pero había algo más en su mirada, un destello de determinación. El momento se congeló, y en un instante de vulnerabilidad, entendí lo que había ocultado durante tanto tiempo. El pasado, los secretos, esa familia de sombras, se alzaban como un muro entre nosotros pero también como el puente hacia la verdad. ¿Por qué nos ocultaste esto?, le pregunté, sintiendo que las palabras eran como dagas atravesando el aire. Porque creí que era lo mejor. Quería protegerlos. La respuesta fue un susurro, pero en ese instante, la sinceridad en sus ojos me confrontó.
No sabía cómo enfrentar el pasado. Sus decisiones arrastraron sombras, y ahora tienen que enfrentarlas. Estamos contigo, mamá, le aseguré, el compromiso resonando más allá del miedo. Luego, giré hacia mi padre, la miramos, y en su rostro vi la fragilidad de todos nuestros secretos expuestos, un laberinto de verdad entrelazados en un hilo delgado de amor, pero antes de que pudieran seguir hablando, un estruendo sacudió la cabaña. Las sombras golpeaban la puerta, y sentí que el aire se llenaba de miedo, como si la oscuridad misma nos estuviese reclamando. Debemos irnos, grité, pero en un instante de sutil revelación, comprendí lo que realmente estaba en juego. La verdad no solo era el núcleo de nuestra búsqueda, sino también la única arma que teníamos contra la familia de sombras. Ábranse paso, grité, empujando a mi madre hacia la salida. Nos unimos en un abrazo desesperado y en una decisión aún más desesperada: no dejaremos que nos atrapen. No seremos más prisioneros de sus secretos. Lucharemos juntos. Con cada latido del corazón, cada paso resonando en la tierra, supe que era un momento de poder absoluto. Las puertas de la cabaña se abrieron de golpe, y, de pie, frente a la oscuridad afilada, espiando lo desconocido, avancé al lado de aquellos que siempre fueron mi refugio. La decisión hecha en el crisol del amor, ante las amenazas susurradas por el viento, me enseñó que, a veces, lo único que se necesita para luchar contra las sombras es la luz que siempre ha estado dentro de ti. Mientras cruzábamos el umbral, esas palabras resonaron en mi mente como un canto de guerra: hoy, enfrentaremos la oscuridad, porque la luz de nuestra historia nunca dejará de brillar.